pero no es que haya querido salir para volver a entrar y para que pueda sorprenderse por su ingreso, sino que ha habido un asunto de ajuste de momento. Bien, estamos las 24 ODS. Menos una. Amazonas y Piura. Ya. En todo caso falta, ¿no es cierto? Sí, estamos todas las ODS. ¿Cuántas ninguna? Pasco. Ustedes. Ya. Tenemos 21. 21. Ya. A ver, empezamos. Retomamos, en todo caso, retomamos el proceso de trabajo. Nosotros lo dejamos en un momento importante que fue en diciembre. Es importante remarcarlo porque ha sido un hito para nosotros como parte de todo el proceso, sobre todo de los que han estado involucrados directamente, que han sido ustedes y obviamente con el equipo Sunat Lima, ¿no? Yo me sumé casi al final del 2018 y bueno, tuve se podría decir, la oportunidad de participar con ustedes conjuntamente en el taller de diciembre 18, lo que nos permitió hacer una suerte de balance, ¿no? Balance que se ve, perspectivas y darles aportes que puede haberse, en todo caso, está contenido en la ayuda de memoria. Esa ayuda de memoria pregunta, todos le hemos dado una ojeadita, aunque sea. ¿Le hemos leído? Sí. ¿Sí? Creo que, y si hay algún comentario luego durante el día que podamos hacer sobre el contenido de la ayuda de memoria, algo que se haya omitido o algo que no se haya dicho o algo que se ha dicho de más, sería bueno comentar. Pero en realidad la idea es que retomemos y pensemos en este hito 2018, cómo llegamos, ¿no? ¿Cómo llegamos al 2018? Con experiencias, con aprendizajes, habiéndose planteado ustedes desafíos, retos en el camino, pero también con algunos aspectos, quizás hasta también de frustraciones, ¿no? De no encontrar a veces rutas o saber si estamos caminando en el marco de lo que es la propuesta para determinar el área de prestación. Y ese es el encargo del marco normativo, el encargo de la nueva ley en su reglamento sobre el tema de modernización del saneamiento. Bien, quiero comentar que lo que vamos a presentarles ahora y compartirlo, quizás para ustedes ya es conocido, ¿sí? El trabajo ha sido darle un sentido coherente, un poco más lógico, ¿no? Verlo desde el punto de vista más de procesos, entender que estamos actuando y estamos viendo desde el punto de vista más territorial, pero también verlo desde el punto de vista que es una propuesta metodológica perfectible. Vamos a decir que esta va a ser nuestro punto cero, nuestra versión punto cero. Vamos a tener más versiones seguramente, pero la idea es que ahora podamos salir convencidos. Y si no me lo dicen, no lo dicen, porque si no estamos convencidos, entonces todavía falta, ¿no? Salir convencidos que a ustedes como coordinadores les pueda permitir, ¿cierto?, dotarlos de conocimiento para poder ampliar, consolidar conocimiento para que les permita a ustedes dirigir al equipo y ser parte también de todo el proceso a nivel de las ODS. En tanto que es perfectible, entonces es un documento que es una propuesta en todo caso que se sigue manteniendo en el proceso de construcción. Acuérdense y hay que tomar en consideración que esto no es un tema, ni siquiera hay una casuística a nivel de América Latina como para decir cómo están yéndose las experiencias sobre la integración del servicio de saneamiento en otros lugares. Entonces esto es nuevo a nivel de nuestro país, nuevo en el mismo sector, nuevo en SUNAS, ¿no es cierto? Y ese es el gran reto y el desafío. Y en eso estamos, ¿no es cierto? Por eso decimos, estamos aprendiendo de la experiencia y estamos construyendo y haciendo metodología a partir del aprender haciendo. Lo que no significa, y que tampoco sea una justificación,
a que bueno, si todo salió mal, seguimos haciendo las cosas mal. No, siempre es dar un paso, dos pasos, retroceder, aprendo y luego vuelvo un nuevo conocimiento para enrumbar. Y en eso estamos. Creemos que esta propuesta metodológica no es del equipo de Lima, no es de Luis Acosta, no es del equipo de UNICEF que está apoyando este proceso a través de mi persona, ni siquiera solamente de los coordinadores. Creo que es un proceso que se ha estado construyendo de abajo hacia arriba y a nivel horizontal. Es decir, hemos estado reunidos con las gerencias, involucradas con las gerencias para poder ir aprendiendo y también recogiendo los aportes para ir retroalimentando, validando, incorporando temas, enfoques, lineamientos, principios, discusiones sobre temas de normativa, sino si es competente esta acción o no es competente para nosotros, hasta dónde vamos a llegar con el tema de la EP. Pero también hemos estado recogiendo desde las propias ODS. Por lo menos yo ya he visitado 4 ODS, ya nos hemos reunido, ver si puede dar cuenta de eso. Tulio también, ¿no? Está Piura también hemos estado en Piura, ¿no es cierto? Y también hemos estado en Cusco. Me faltan 5, ya tengo 4, falta una que me falta completar. Pero la idea justamente es que también ustedes puedan ver que este es un proceso y un trabajo de conjunto. Y esto es lo que queremos ahora compartir. Tulio, Cusco, Piura y Ayacucho van a ver algunas novedades también, porque es parte del proceso de lo que vamos a ir ajustando. ¿Ok? Disculpen que me haya ampliado, pero es necesario que podamos verlo en qué marco y en qué contexto lo que estamos moviendo. Bien. ¿Cuál es el encargo de Ciudad con el tema de la ley? ¿Cuál es el encargo? ¿Qué dice la normativa? ¿Cuál es el encargo? ¿Qué nos han encargado? ¿Cómo? ¿Determinar qué? El área de prestación. ¿Y qué estamos? Porque yo ya creo que a estas alturas ya podemos hacer una suerte de aproximarnos cómo estamos entendiendo nosotros ADP, porque no es un tema nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué estamos entendiendo por ADP? Una herramienta reguladora, ¿qué más? Una herramienta reguladora, ¿qué más? Un espacio para poder gestionar en óptimas condiciones el servicio de saneamiento, ¿qué más? Para desatomizar también Si prestadores. dejan sus celulares a un lado, yo les agradecería, porque estamos trabajando y estamos construyendo también conocimiento acá, por favor. ¿Sí? Va a conllevar a ver qué oportunidades podemos encontrar con la finalidad de mejorar la calidad de la prestación del servicio. Es un espacio donde podemos también encontrar oportunidades, dice, para poder mejorar la calidad de la prestación del servicio. ¿Qué más? También los vínculos Vamos, que hay entre mujeres. los prestadores, ¿no? Un enfoque, se trata de un enfoque de gestión territorial y de respeto social. Desde un enfoque territorial se puede entender mejor las dinámicas de las relaciones. ¿Qué más? Suelten, chicos, suéltense. Debe contribuir a la integración. Debe permitirnos contribuir a la integración del servicio de saneamiento. Sí, nos permite identificar los procesos de integración que todavía no se visibilizan y conocer los potenciales procesos que se están por venir. Procesos. ¿Qué más? Mira, ya hemos colocado tema, territorio, relaciones, espacios, oportunidades, procesos. ¿Qué más? Obviamente que estamos haciendo todo el tema de la gestión del sistema de saneamiento. Integración, ¿qué más? Culturas. Bien, esos elementos, todos dichos de alguna manera, es justamente lo que estamos viendo cómo lo vamos a ir entendiendo. Y eso es, ¿no? ¿Por qué es importante entonces? Y lo voy a seguir y no voy a pasar lámina todavía, porque yo sé que ustedes están esperando de ver el cómo, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante el territorio? Porque ese es el espacio donde se brindan los servicios, ¿no? Donde confluyen los distintos
aspectos sociales, económicos, ambientales, la dinámica política. Correcto, porque justamente ahí se dan los espacios de la creación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el elemento característico del territorio? En un determinado territorio, ubíquense, de sus espacios territoriales que ustedes conocen, a nivel de sus territorios regionales, que hace característico al tema del saneamiento. Cuenca. La cuenca. ¿Y por qué? Porque es bonita, no. Porque es de ahí donde los distintos prestadores se abastecen del insumo. Porque es cortador de recursos y principalmente agua. ¿No es cierto? ¿Agua para quién? ¿Para todos? Para consumo humano. Para el tema de la gente, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Pero también sabemos que en la cuenca, el agua, ¿no es cierto? Desde un enfoque de servicios, ¿no es cierto? De servicios ecosistémicos, si queremos ponerlo, se generan bienes y servicios. Y sabemos que en el territorio no hay solamente un tipo de actor como el tema, como el que está relacionado con saneamiento, ¿no es cierto? Hay un ¿qué? Hay un conjunto, sistemas de actores, ¿no es cierto?, que tienen intereses en acceder al agua para diversas acciones, actividades o fines. ¿Verdad? Exactamente. Pero también en ese territorio hay reglas de juego, ¿o no? ¿Se dan o no reglas de juego? Sí. Que estemos de acuerdo que estén bien o mal, eso es otro tema. Pero ¿se dan reglas de juego o no? Sí. Entonces, ¿y quiénes las dan? Los usuarios. Los usuarios, Las instituciones. las instituciones, ¿no es cierto? Pero también actores, institucionalidad, ¿no es cierto?, que definen reglas y formas de juego, pero que también están también las formas comunales, ¿no? U otro tipo de entidades más sociales, comunitarias, que tienen también sus formas, sus reglas de juego. Hay superposición de intereses. Exactamente. Ese es el tema crítico. Exactamente. Entonces, yo no solamente veo desde la perspectiva de INAM, desde la perspectiva que ve el tema más natural, si quiere, con el agua, como recurso, no veo solamente un mineral, ¿no? También hay agrícola, minero, tributario, municipal. Entonces hay una suma de intereses, una institucionalidad que hacen en sí mismo una suerte de confluencia, o a veces no confluencias, que se generan tensiones o conflictos o problemas. ¿Por qué? Por acceder al uso del agua, ¿no es cierto? Y se suman otros factores más. Si nosotros miramos el territorio no solamente, si lo miramos en términos regional, ¿no es cierto? El territorio no solamente es un espacio físico, no lo es. Es un espacio de construcción social, cultural, que tiene identidad, ¿no? Donde hay un sistema de actores que pugnan, obviamente, y que tienen intereses, sean actores que están dentro del territorio o que están afuera. Por ejemplo, un actor que está afuera y que tiene interés en una cuenca por agua. Las hidroeléctricas, las mineras, ¿no? Y no digan nombres porque si no, armamos una mesa de trabajo acá normando. Entonces, esa es la realidad. O sea, es un territorio de complejidades, de dinámicas y de procesos, ¿no es cierto? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo el tema del saneamiento se empieza ahí a ser un elemento, un componente del desarrollo? ¿Sí? No es el desarrollo, es un componente del desarrollo. Y el tema del saneamiento es un servicio público más que otro servicio. ¿Sí? Por lo tanto, su interés en que el saneamiento se gestione adecuadamente, obviamente va a aportar a lo que sería el bienestar de la población, ¿no es cierto? Por eso es importante entender el tema de las cuencas, por eso es importante entender el tema del saneamiento en ese contexto y en esa lógica de territorios. Por lo tanto, no son territorios estáticos. Por lo tanto, no es una hoja donde nosotros vamos a poder dibujar y vamos a poder decir, por aquí va el tema de la integración, ¿no es cierto? No solamente es un tema de la contabilidad, en el sentido de contar cuántos recursos naturales hay, qué sistemas hay, cuánto de agua tengo, qué infraestructura puedo poner, cuánto me va a costar,
sino hay otros aspectos más que tienen que ver con el tema de la gestión del saneamiento. Y ustedes saben que estoy ahorita diciendo, yo todavía no digo servicio de saneamiento, estoy hablando de la gestión del sistema de saneamiento, que tiene que ver más con un tema de concepto y de enfoque. Por lo tanto, la cuenca, desde el punto de vista de saneamiento, si lo vemos desde el punto de vista sistémico o de sistemas, la cuenca aporta agua para la gente, que es un bien, y desde las entidades competentes transforman ese bien en servicio. Y eso es lo que hay que entender, esa dialéctica entre lo que es agua, servicio, portador de agua, servicio, bien y servicio. Un bien natural es un servicio. Y eso también hay que tomarlo en conocimiento. ¿Por qué? Porque si no hay agua, ¿qué pasa? No hay servicio. No hay servicio. Si no hay agua, no hay servicio. Entonces, si nosotros no somos responsables, digo nosotros no solamente son naciones en el sentido como personas, como gente, como entidades, como instituciones, no somos responsables al hacer uso de este bien, obviamente no voy a asegurar el servicio. ¿No? Entonces, miren cuántos conceptos es importante tomar en cuenta para poder ver lo que ahorita vamos a ver. ¿Qué piensan? Yo creo que el punto que estás planteando de tener claro, digamos, qué cosa es el área de prestación es importante, es el punto de partida en realidad para poder un poco, digamos, desmenuzar la ficha y realmente saber cómo es que vamos a trabajar este tema, ¿no? Y bueno, yo particularmente, un punto de partida para definir qué cosa es el área de la prestación es la definición que está ya en la norma. Estemos o no de acuerdo, es un marco que de alguna forma nos delimita, ¿no? Y lo que dice claramente es que es el área o el ámbito donde un prestador se hace responsable de la prestación del servicio, ¿no? Y también incluye el área potencial, ¿no? Y presta un servicio de manera eficiente y óptima. Entonces, claramente, digamos, va en una orientación de integración, ¿no? Con la política. Entonces, creo que eso sería bueno tenerlo claro, porque de lo contrario de repente nos abrimos demasiado y estamos hablando ya de repente de gestión territorial, gestión integral, y creo que eso no es particularmente lo que dice este punto de partida. Evidentemente quizás hay que tener en cuenta, digamos, muchos elementos, sin embargo, también abrirse mucho el abanico no nos está diciendo hagamos el desarrollo de este tema, ¿no? Nos está diciendo o nos está acotando a hacer una determinada acción, ¿no? Y sobre esa, teniendo claro eso, yo creo que, digamos, definimos qué cosas realmente nos van a conducir a ese objetivo. ¿Alguien más quiere hablar? Melissa, has planteado la cuenca como un espacio importante, no solamente porque provee el recurso, sino porque la gente que está ahí evacúa sus aguas residuales y la contamina en estos momentos, ¿no? Has hablado de territorio, por ejemplo, y considero que mira el tema de los gobiernos locales, porque también nos marcan, así como la cuenca nos marca por un asunto de gravedad, una comunicación, una relación de la cual no nos podemos alejar, los que estamos en la cuenca. Igual para los servicios de saneamiento, la ley determina que los gobiernos locales, las provincias y los distritos son los actores principales y en mi opinión tienen tanta contundencia como estar en una microcuenca. Ya, o sea, un poco porque hablaste de territorio, el territorio no puede ser vinculado nada más con la cuenca, el territorio en realidad es una relación de espacio-poder. Y solamente quería enfatizar este asunto de los gobiernos locales, ¿no? Complementando lo que ya nos estás quejando y en relación a lo que dice mi colega de Apurímac, Ronald, sí considero que debemos visualizar cómo es el producto final para luego hablar de cómo lo hacemos y hablamos de metodologías. Yo creo que es fundamental porque, por ejemplo, en SUNAS tenemos los informes finales de supervisión. Ese es un producto, ese es el entregable. Y eso lo consume, o sea, ese es un elemento que se consume. Alguien está desesperado
porque ese producto se logre, porque es parte de otros procesos. Y nosotros creo que en la determinación del área de la prestación todavía nos falta tener claro, no así el producto cómo será, ¿no? Sino tenerlo claro, porque esa claridad meridiana vamos a poder construir, de lo contrario, no. Y para terminar nomás, por ejemplo, esto es un mapa y un informe. Así es, un mapa y un informe. Es como un mapa de capacidad de uso mayor. El mapa de capacidad de uso mayor, el mapa de suelos, el mapa geológico, es un mapa y complementa un informe. En el informe, lamentablemente, no es como el mapa, porque el mapa te plantea límites, te plantea concentraciones, te plantea un conjunto de cosas que en el informe y por escrito no lo vas a poder lograr. ¿No es cierto? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque se complementan. No es que uno reemplaza al otro. Por ejemplo, en los mapas en general, mapas e informes, que es lo que tenemos que lograr como un producto, hay los niveles de aproximación y seguramente lo vas a decir. Oner, por ejemplo, hablaba de los niveles exploratorios, de reconocimiento, semidetalle y detalle, y en función del nivel se determinaban los puntos que se debían levantar. En este caso, para mí, los puntos son los centros poblados que tenemos que analizar. Y dependiendo del grado de aproximación que quedamos con este instrumento, este entregable, es que vamos a tener que levantar una cantidad de centros poblados más o menos. O sea, necesitamos que todos compartamos el producto y la claridad del producto, en mi opinión. Lo podemos ir discutiendo en el proceso. Todo el día. Sí, eso, gracias. Ok. Creo que dentro del contexto de lo que has planteado y lo que se está recogiendo, hay dos temas. En el sistema de saneamiento, como tú lo decís, yo creo que el punto crítico está en los prestadores, que no conocen o no aplican el tema de gestión de recursos hídricos. Y eso en el contexto social y ambiental. Y todo ello nos lleva a un conflicto sobre el tema de la oposición, de la interés y desequilibrio. Entonces yo creo que hay que empezar por el tema de la gestión integral de recursos hídricos. Bien. Interesante el aporte. El territorio finalmente, yo todavía estamos en el tema de la conceptualización. Y agradezco mucho, Ronald, que hayas colocado las normas, ¿ya? Porque eso sí ciertamente tiene que ver con el proceso, no estamos desalineados. Pero sí estábamos en el momento de los conceptos y el intercambio de opiniones, porque siempre es bueno saber, ponernos de acuerdo y llegar a veces hasta un consenso en términos de qué estamos entendiendo por un tema, por un aspecto y cómo lo estamos entendiendo. Porque eso nos va a permitir más fácilmente interpretar la norma y recogiendo lo que nos comenta el compañero, es cierto, el territorio es un espacio de relación de poder, intereses de poder, ¿no es cierto? Y eso hay que tomarlo en cuenta también, porque sobre todo en el sistema de saneamiento vamos a encontrar mucho de esas relaciones de poder y de intereses de diversos factores que pueden poner en riesgo justamente las posibilidades de la integración, que es lo que se espera con la gran... Mi intervención era en ese sentido, la norma establece, digamos, hay un área que el prestador tiene, el cual sería el área potencial en la que podría ampliarse, y en ese espacio va a dar, digamos, servicios de buena calidad. Pero en ese espacio suceden muchas cosas, hay muchas dinámicas, hay un conjunto de actores, y el proceso de caracterización que nos han encargado es precisamente, entiendo, determinar esas dinámicas, esos procesos que ayuden, que faciliten con información para que ese prestador, digamos, encuentre condiciones para llegar hasta esa área potencial o ver qué es lo que sucede, qué estrategias determinar a partir de esa información. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Comentar? ¿Y dónde queda el contexto político? Porque lamentablemente en este medio se ha politizado mucho el tema del agua, ¿cierto? Y es para mí un actor fundamental para poder ver el tema de poder integrar a los prestadores, de poder fortalecerlos, porque como le digo, se ha politizado mucho el tema. Es cierto, y cada uno de ustedes puede contar experiencias propias de la gestión de las ODS que están haciendo, y obviamente podemos hacer una suerte, un intercambio de cómo se está dando la institucionalidad, cómo se está dando la gobernanza del agua,
¿no? Cómo los intereses políticos también están por encima de los intereses del desarrollo desde el punto de vista del saneamiento para, obviamente, lograr el bienestar o la mayor cobertura de este servicio a nivel de las poblaciones, ¿cierto? Ahora lo vemos. Entonces, dicho eso, creo que es importante y uno de los aspectos fundamentales es empezar por un tema del concepto. Lo que hemos conversado finalmente lo podemos entender desde esta lógica de la relación sistémica que hay entre las cuencas hidrográficas y el sistema de saneamiento. Y nosotros ahí dijimos, bueno, si nosotros aportamos ese concepto desde la mirada del territorio, podemos entenderlo desde la perspectiva del paisaje. Esto es un gran aporte desde las propias ODS a las que hemos estado trabajando. Pero no es cualquier paisaje, es un paisaje del agua. Y tampoco no es cualquier paisaje del agua, es un paisaje del agua para la gente. Entonces, ¿qué cosa es el paisaje? El paisaje es una síntesis, ¿no es cierto? Una síntesis de las características de un determinado territorio. Y en este caso, justamente, que tiene que ver con el tema del agua para la gente. Desde esta mirada, estas complejidades, encierra todo lo que hemos hablado. Si entendemos lo que es paisaje, es la síntesis de todo lo que hemos intercambiado. Territorio, actores, dinámicas, procesos, influencias, características, cuencas, servicios, ecosistémicos, todo. Encierra. Si miramos nosotros estos diferentes paisajes, obviamente lo podemos entender desde esta mirada y podemos empezar a entender estas relaciones de conceptos que tienen que ver con seguridad hídrica, y ya estamos en el tema del sistema de saneamiento. Todavía no hemos entrado a servicios. Sistema de saneamiento como concepto. Seguridad hídrica, producción de agua, servicio de saneamiento de calidad, sostenibilidad y bienestar de la población. Esos son los grandes elementos conceptuales que nosotros tenemos que tener en cuenta para que rija un poco el tema de hacia dónde estamos yendo. ¿Sí? ¿En eso estamos de acuerdo? Estamos. En eso estamos trabajando, para eso estamos viendo el tema de integración. Por ejemplo, ¿cómo expresaríamos esto con algunos tipos de imágenes? Este es un paisaje, ¿no es cierto? Tenemos elementos que caracterizan ese paisaje de agua para la gente, ¿no es cierto? Pero el territorio, nuestro territorio nacional, es un territorio, ¿qué es? ¿Homogéneo? No, diverso. Tan diverso que ni siquiera podríamos establecer una generalidad de alguna forma. Pero sí construir lineamientos y orientaciones. Y ese es el encargo de Lima, porque tiene que definir esos grandes lineamientos para abordar el tema de cómo trabajar el tema de la salud. Este es un otro tipo de paisaje que tiene que ver con el tema del paisaje del agua radiante. Vamos a estar ahí viendo, deducimos, podemos entender, y este es el paisaje amazónico. El anterior es un rural. Pero hay muchos más paisajes. El paisaje, por ejemplo, de la Piura, Tumbes, la costa norte tiene otra característica, la costa sur tiene otra característica, las mismas son andinas, centro andino, norte, sur, ¿cierto? Y la misma Amazonía, alta, baja. Entonces hay una diversidad de paisajes y tenemos que reconocer esa diversidad de paisajes, y por eso era la discusión de los elementos conceptuales. En eso, obviamente, cómo se expresa todo ese tema de relación de conceptos, cadena productiva. Y esto lo hemos recogido del taller, hemos visto también de las discusiones, forma parte de acentuar también el concepto y entender la cadena productiva del servicio de saneamiento, que tiene que ver en esa lógica de lo que nosotros hemos visto, seguridad hídrica, ¿no es cierto?, distribución y todo lo demás, y tiene que ver con la fuente, captación, el transporte y tratamiento, en términos generales, usuarios y todo lo que tenga que ver con el tratamiento de las aguas residuales y su posible reuso, entendido como una relación cíclica. ¿Sí? Entonces, eso es parte de todo el servicio de saneamiento, no solamente es agua, y a veces nos olvidamos de lo otro, y nos olvidamos también de lo que tiene que verse como yo, se tendría que decir, si la cuenca me provee agua, me presta agua, yo no se la puedo devolver sucio. El concepto es eso, tengo que ser responsable, ¿no es cierto? Y eso cae obviamente en el prestador de cómo yo tengo que devolver esa agua. ¿Y eso se hace ahora? No, ¿no es cierto?
las cuencas, las quebradas, los ríos, los riachuelos, los puntos, los ofedales, todos aquí se constituyen, ¿no es cierto?, en grandes, disculpen el término si no les gusta, pero grandes cloacas que depositan y recogen las aguas no tratadas. Y esto es, hablando de, sobre todo el tema relacionado con aguas residuales de origen doméstico. Imagínense una quebrada o un río, como Mantaro, que va recolectando por toda su ruta, su camino, que atraviesa 5 departamentos, ¿no es cierto? No solamente aguas residuales, sino mineros, miles, y entonces al final, por eso que el pobre Mantaro, más que vivo, está muerto, dicen algunos. Ojo que esto es una generalidad. Tenemos que ver esto cómo lo vamos adecuando y cómo lo vamos adaptando a nuestras realidades. ¿Okay? Acuérdense que nosotros definimos lineamientos. Esto no es el ABC. Usted tiene que ver cómo esto va adaptando, cómo se va adecuando a las realidades de sus propios territorios. La manera de expresar cómo se da esta relación de la cadena productiva en el territorio. Un esquema que nos da una idea y que ustedes se dan cuenta, ahí está la gente, ¿no es cierto? Los puntos de agua, las distribuciones, las empresas, los prestadores, que no solamente hay un prestador, hay un montón de prestadores, ¿no? ¿Cuántos prestadores hay? ¿Cuántos tipos? ¿Ah? No, tipos de prestadores. ¿Qué tipos de prestadores hay? Generalmente es municipal, EPS y organización comunal. Eso es lo que más se ve en general. Entonces es, ¿no? Y no queremos decir de cuántos en cantidad, porque ya sabemos en términos de... No quede esa parte a propósito de este plan. Porque esto solamente es una expresión gráfica de una característica, puede ser andina, ¿no es cierto? Pero nuestro territorio no es solamente eso. Nos queda siempre una o dos láminas o tres láminas que la iremos construyendo. Por ejemplo, ¿cómo será Amazonía? Selva de San Pedro, ¿no? ¿Cómo será la Amazonía? ¿Cómo sería el esquema de la Amazonía? Sumamente complejo. Las distancias son grandes, pero su cabecera de cuenca. bueno, depende del tipo de río o de más que estamos hablando, ¿no? Un río de aguas blancas con orígenes en los Andes, o si es un río de aguas negras sus orígenes en la misma Amazonía. Entonces, esa diversidad, esa complejidad es que hace muy difícil, ¿no? Si para ustedes en el Andes y en la costa es difícil entrar en este nuevo concepto, imagínense para nosotros, ¿no? Entonces estamos aprendiendo, absorbiendo, ¿no? Todo para ver cómo adaptamos todos estos nuevos conceptos que ya han avanzado en otros lugares geográficos, cómo lo adaptamos. Y ese es un trabajo fuerte. Estamos lógicamente dando con apoyo lógicamente de acá del muchacho de Lima, de la costa, todo el equipo. ¿Cuál es la relación del bosque con el agua para la gente? ¿Hay o no? Claro que sí. No, el bosque para el agua para la gente. ¿Cuál es la relación del bosque? Es el medio del supermercado. Actúa como una esponja. Capta agua y esas dosis medios, las lluvias, y el agua. Y es lo que mantendría la disponibilidad de agua. Exactamente. Si no hay bosque, si quitas el bosque, va a haber problemas de abastecimiento de agua, y no solamente eso, sino que la erosión va a ser mayor, el aporte de sedimento va a ser mucho más grande, y eso va a traer serios problemas en la calidad de agua, y a la vez también económicos a la EPS, porque va a tener que invertir mucho más dinero para poder potabilizar el agua. la cuenca de aporte en la selva está en la zona andina. Pero ahí tiene lo que los bofedales, la parte alta, de manera inmediata casi lo tienen como de gran zona húmeda, que es la que empieza a mantener la humedad para el agua para la zona andina. En la selva es el gran bosque.
¿no es cierto? Miren esas diferencias, ¿ah? Miren la diferencia, que es importante. Y a otra escala todavía, el agua que bombean los árboles al ambiente es la que finalmente genera la precipitación y el origen del agua. El ciclo hidrológico. Sí, pero o sea, la cantidad, el volumen de agua que se genera es a partir de la evapotranspiración que los bosques generan. Incluso se calcula que en Brasil los bosques bombean más agua que se va al ambiente que la que descarga todo el río Amazonas en el Atlántico. Iquitos. ¿Sí? Salvador. Entonces tú te podrás imaginar cómo estará esas familias de comunidades Achuar y de Cuenca de corriente. O sea, con toda la cantidad de petróleo que hay. Exacto, esos son los problemas que tenemos, calidad de agua. Y eso obviamente, lo voy a hablar más tarde nuestro compañero, nuestro colega Fernando, tiene que ver con un gran riesgo, ¿no es cierto? Porque obviamente van a ser costos que se van a ir incrementando. Y si queremos hacer algún tema de investigación, algún tema de intervención en el sistema de servicios de saneamiento. Miren, ¿cuál es importante son estas reuniones? Porque también nos permite conocer de los otros territorios a través de ustedes como los reportadores de ODS, para que entendamos cómo son estas complejidades, ¿no? Y esa es un poco nuestra idea. Por eso es que no podemos nosotros abordarlo desde solamente una mirada de 2 o 3 tipos, por decirlo de alguna manera, de características territoriales, sino van a la complejidad y ver cómo nosotros vamos a ser capaces que desde esa complejidad vamos a metodológicamente atraernos para poder presentar una respuesta metodológica. Entonces nos queda en blanco para construir esto y esperamos que a finales de año, cuando se haga el balance, la gente de la Amazonía lo complete, ¿cierto? Y queda abierto para que también las otras ODS puedan completar cómo estamos viendo el tema de esta relación. Muy bien. Perdón. Ica también va a ser el desierto, también va a ser su lámina. Exacto. Pues sí es cierto, José. También esa es otra característica. En realidad hay características y características deseosas. Tomar en cuenta, ¿no es cierto? Puede ser un buen punto de ver cómo se están dando, cómo son las dinámicas en cada uno de los territorios, ¿no? Ok. Esta es nuestra definición. En este marco nos tenemos que mover. Una vez que ya hemos visto los conceptos, ahora vamos a pasarnos por un embudo. Este es el marco en lo que tenemos que mover. A ver, ¿cómo lo estamos entendiendo? ¿Opiniones? Entonces, el área de prestación es el ámbito de responsabilidad, ¿sí? En la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios se incluye el área potencial. ¿Estamos? ¿Sí? Hay que ser, a ver, ¿ustedes han llegado a, tienen una interpretación o tienen un entendimiento de esta norma, de este artículo? ¿Sí o no? A nosotros nos cuesta todavía, no crean, ¿no? Equipo de Lima. Todavía nos cuesta entenderlo, ¿no? No es tan fácil, ¿sí o no? Siempre volvemos al tema, cuando avanzamos siempre volvemos, y este y el área potencial, ¿cómo lo entendemos? Cuando uno analiza el territorio, de hecho que uno descubre que hay un prestador que brinda un servicio, ¿no? Y ese prestador tiene la capacidad todavía, por su experiencia, por su dominio de las técnicas, de poder brindar el servicio a una población, a un centro poblado, que puede estar no siendo atendido o puede estar siendo atendido por otro prestador. Entonces uno tiene lo que actualmente presta, pero también tiene un potencial para ampliar en mayor o menor grado. O sea, me refiero, un prestador tiene un mayor potencial que otro para ampliar su capacidad de servicio, ¿no? Más bien, acá es el ámbito de responsabilidad de los prestadores. Creo que es el ámbito de responsabilidad no solamente de los prestadores, sino de los usuarios, por ejemplo, ¿no? Pero es bastante sencillo. Sí, podemos volver a... Yo diría la palabra responsabilidad, que se va a desenvolver en funciones que le han sido otorgadas
al prestador y funciones que le han sido otorgadas a diferentes instituciones públicas que deben velar porque se cumple esa función. Entonces veo al prestador que tiene unas obligaciones y unos deberes y veo a otras instituciones que tienen obligaciones y deberes en cumplimiento de sus funciones. Entonces hay un ámbito bien definido de cuáles son las funciones que va a hacer salud, cuáles son las funciones que tiene que tener SUNAS, cuáles son las funciones que tiene ANA, y dentro de todos, en el medio de todas esas funciones está el prestador, y el prestador tiene que tener la responsabilidad de cumplir con sus funciones, de respetar las funciones que le obligan otras instituciones. Entonces es un ámbito legal donde se podría empezar a destripar las funciones de todos y ponerlo al prestador y darle sus obligaciones más completas. Salir de eso que ya ha establecido la ley como función, va a quizás caer en otros criterios que determine la SUNAS, pero esos otros criterios también tendrían que estar dentro de un reglamento que determine la SUNAS, que mientras no hay, no podríamos obligarnos a hacer o a buscar hacer. Hay que entender este concepto del área de la prestación en el contexto en el que se manda en la ley, ¿no? Esto se vincula directamente a temas de integración, por ejemplo. ¿No? Esto también tiene un contexto, nada más por preocuparnos de leer también el contexto. Sí, creo que aquí hay un aspecto importante de todo lo que lo había dicho, experiencia de los colegas, tal como está escrito, cómo hacemos sencillo el concepto, ¿no? Área de prestación. Es el ámbito de responsabilidad y tiene que ver con territorio, área. ¿Cómo se expresa el área? De manera visual, como un mapa. ¿Qué cosas se describen dentro del mapa? Con una memoria descriptiva. Así de sencillo. Entonces yo diría, si mi concepto, así como esto porque a mí me contaba algún vacío, ¿eh? Porque por eso que estamos en esta discusión. Área de prestación es la definición de un área. ¿Cuál es el área que está bajo responsabilidad de un prestador? Esto es. No hay que indagar más. Este es el territorio. ¿Cuál es el potencial? Las que están en la zona rural, y este es su territorio, punto. Y este es el mapa, y esa es área de prestación. Lo que estamos construyendo, y aquí entro en lo que también vimos, recuerdo en diciembre, el uso que queremos dar para la función que tenemos como SUNAS y para la función misma de los prestadores. Entendiendo que lo que queremos, estamos haciendo un análisis, tomando los conceptos que hemos dicho, los análisis que se dan y las dinámicas que se dan en esa área de responsabilidad. No de toda la cuenca, no, en esa área, esa dinámica. Y lo que estamos construyendo, a la luz de lo que he podido participar hasta ahora, estamos construyendo una metodología para analizar y caracterizar ese territorio denominado área de prestación. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que a la hora que terminemos, ya este es el área, hemos generado una serie de información que te da ese entendimiento de relaciones que hay al interno. Y ese entendimiento de relaciones nos va a optimizar la función de las SUNAS y la función de los prestadores. Yo creo que lo que hay que pensar hacia adelante nosotros, como SUNAS, qué cosas queremos entender y conocer que se da en ese territorio para poder ejercer nuestra función. Igual le va a interesar a un prestador, ya dijimos con fines de integración seguramente. Entonces, estoy pensando que a la hora que terminemos esto, aquí está el producto, el mapita que yo digo desde ahora, yo lo puedo determinar, y esa es la prestación, así de manera gráfica. Lo que estoy construyendo es el entendimiento de cómo funciona esa área al interno, y eso no va a ser estático. Entonces yo diría que la responsabilidad ahora, así como está escrito en la ley y todo lo que hemos escrito de definición de la protección, no, es una metodología para analizar y caracterizar, porque eso no va a ser estático, va a ser dinámico, y más bien pensemos, oye, ¿con qué frecuencia vamos a tener que volver a repasar todo esto para poder ajustar y seguir optimizando? Para mí creo que vamos, deberíamos ir en ese sentido. Sí. Más allá de que ya sabemos que no es una herramienta de planificación, pero sí es una oportunidad para ver el tema de desarrollo no planificado, que tiene que ver con el tema social, el tema comunitario, que va a ser sostenible, y esta es una herramienta que va a ayudar para ese desarrollo planificado. No nosotros, no solamente quiero agregar la última palabra que dice recientemente. Lo que buscamos es justamente que este prestador
en este área de prestación sea eficiente. ¿Hasta dónde es el límite que tiene para ser eficiente sin poner en riesgo como prestador de buscar la sostenibilidad y un servicio adecuado, ¿no? El servicio de saneamiento? Creo que es una palabra clave. ¿Hasta dónde es eficiente? Hasta el cielo. El cielo es el límite. A ver, vean. ¿Alguien más que...? Yo también creo que al final, con la integración que vamos a lograr a través de esta área de la prevención, nosotros como SUNAT, que es lo que se preguntan ellos, vamos a poder entrar a regular en ese ámbito, ¿no? Sí, regulación. Y con la regulación que vamos a lograr viene la sostenibilidad. Regulación en un sistema más integrado, ¿cierto? Así es. Algo más eficiente. Bien. Sí, básicamente, ¿Cuántas veces abogado? biólogo. Luego. No, sino que, digamos, está bien rico la discusión y no siempre coincidimos, ¿no? No. Una primera... Sería digamos, aburridísimo si claro, coincidiéramos, pues. una de las cosas que, desde mi punto de vista, es de que Dale, esto es una herramienta para promover el desarrollo, ¿no? O sea, es una... Puede servir, pero no es, digamos, el objetivo. Correcto, ¿no? correcto. Uno. Correcto. Lo segundo es de que, como Tulio manifestó algo interesante, ¿no? Que es una metodología para analizar y caracterizar. Yo más siempre es un poquito al revés, o sea, yo creo que la caracterización y el análisis sirve para determinar la prestación. Entonces, es como, digamos, vamos en la línea, pero no necesariamente en el mismo orden. Entonces, creo que justamente ir ordenando eso. Recordemos estas opiniones, al final del día vamos a volver a decir, ¿y esto? En el informe que nos enviaron, y que tiene que ver con la definición. ¿La ayuda de memoria? Sí, lo he leído, ¿no? En dos partes se dice claramente, pues discutimos la anterior vez sobre si esta es una herramienta de planificación, y lo que se concluye es que no es una herramienta de planificación para el desarrollo, pero en realidad el mapa nos va a ayudar a tomar decisiones en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, se va a aplicar al plan maestro optimizado, al estudio tarifario, este producto, ¿no es cierto? Ayer nos dijeron de que la SUNAT tiene que emitir una opinión sobre una pequeña ciudad. Pero sí creo que es importante que al final del día, luego de haber transitado por el tema del paseo metodológico que vamos a hacer, veamos, hacemos un alto y decir, a ver ahora cómo nos hacemos. Porque si hiciéramos todo el equipo de Lima, sobre todo, que nos digan cómo nos sentimos, si ya estamos convencidos o no, para ver qué ajustamos, qué vamos mejorando juntos. Este no es un trabajo solamente del equipo de Lima, no juntos. Si no avanzamos es porque también ustedes no avanzan. Si no construimos conceptos es porque ustedes no están aportando. ¿No? Si nos dicen no avanzamos a esto porque también ustedes están un poco atrasados. O sea, hay una corresponsabilidad. O sea, si no empezamos a trabajar más enganchados, siguiendo un poco para construir el proceso y llegar a la luz del faro, que siempre decimos, y ya ahora sí tenemos claridad en la luz del faro, entonces no vamos a perder. Bien, entonces dejamos este concepto un rato aquí y luego lo vamos a retomar. A partir de esa definición, entonces, desde la perspectiva del enfoque de eficiencia, que además lo dijeron, tenemos que ser eficientemente con el tema de la ética, ¿no es cierto? Entonces, con el área de prestación se busca eficiencia de la prestación del servicio de saneamiento en un espacio o territorio determinado. ¿Ok? Y entonces, si yo empiezo a entender el territorio, a leer, a encontrar la información y nos empezamos a dar señales que tienen que ver con el tema de la integración y voy viendo las rutas, voy a ir construyendo y llegando a un nivel de eficiencia. La eficiencia en términos de la calidad de la prestación del servicio. Que luego eso nos debería conducir efectivamente a lo que ustedes ya han dicho, la calidad y sostenibilidad, ¿ya?, del servicio de saneamiento que va a contribuir al bienestar social. Y a otros aspectos más. Si queremos ir un poquito más lejos, con ello obviamente estaríamos cumpliendo, estaríamos en el marco de ¿qué? De las ODS, ¿no? ¿Qué son las ODS? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Cuál número? El 6. ¿Y qué más?
el 11 y otros más. Pero el principal, ¿ok? Entonces, hay que ver también cómo vamos viendo y cómo vamos avanzando. Obviamente que si estamos viendo todo el tema del bienestar social, también tenemos que mirarlo al interior. Estamos, digamos, construyendo con el desarrollo, ¿no es cierto?, con los objetivos de desarrollo del país, ¿no es cierto?, que está embarcado en qué, ¿en qué plan? El bicentenario. ¿Y qué objetivo? ¿Cuál? Ya, listo. No importa el objetivo, pero sí está embarcado en los planes y en el sistema de planificación del desarrollo, porque esto no es un tema aislado. Esto tiene que ver con temas de contribución al desarrollo. ¿Ok? Listo. ¿Alguna opinión? Ahí habría que agregar que, bueno, todo está embarcado también en el derecho humano al agua, pero ese derecho humano al agua potable se ha creado pensando en un individuo, pero la realidad nos está llevando que el derecho humano al agua potable en realidad es un derecho colectivo. Las construcciones como esta hacen que se refuerce la idea de que el derecho humano al agua potable es colectivo y no solamente individual. ¿Agua potable o agua? Agua potable. Eso tocamos más tarde. Ok. Entonces, yo te dejo esto. Yo quiero que también esto cómo lo vamos a entender en una lógica más esquemática del territorio. Lucho. Luchito nos va a hacer una introducción más esquemática, cómo esto se expresaría, cómo lo estamos entendiendo ya en aquello que estamos viendo el tema territorial. Tengo que dar eso. Porque tocaba. Bueno, esto ya habíamos presentado también, me parece, la reunión anterior. ¿Qué encontramos en nuestro territorio? En nuestro territorio encontramos en toda la región, digamos, o alrededor de una empresa prestadora, encontramos muchas organizaciones comunales, ¿no?, y algunas pequeñas ciudades o unidades de gestión o centros poblados que son abastecidos por municipios, ¿no? Entonces, esto es la realidad, y en algunos casos tenemos más de 4.000 prestadores, en algunos casos más, en algunos otros casos tenemos felizmente pocos prestadores, como en Tumbes y en Tacna, justo los dos departamentos bien puestos. Pero en la gran mayoría de casos tenemos muchísimos prestadores y tenemos que pasar por un proceso de priorización, ¿no? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer antes de empezar la caracterización es determinar un área de estudio, ¿no? Y entonces, para eso lo primero que hacemos es identificar un prestador principal. Ojo que estoy hablando de un prestador principal y no necesariamente de una EPS, ¿no? Sin embargo, por el tema que recién estamos empezando el proceso, la caracterización o la priorización estamos haciéndolo en torno a la EPS, a una EPS principal, ¿no? Y en base a algunos criterios que se han establecido y que lo van a ver más adelante, estamos viendo que tenemos que priorizar o seleccionar algunos centros, algunos prestadores alrededor de ese prestador principal, ¿no? Entonces, lo que hacemos como primer paso es determinar un área de estudio. Este va a ser un área de estudio sobre el cual vamos a realizar nuestra caracterización, ¿no? Definitivamente ese área de estudio está dentro de un contexto o dentro de un entorno, ¿no?, que también tenemos que conocer para poder ver cómo
el servicio, la calidad de la prestación de servicio de este prestador esté influenciado por ese contexto. Entonces, tenemos nuestra área de estudio. En nuestra área de estudio, una vez resultado nuestra área de estudio, empezamos el proceso de la caracterización, ¿no? Entonces, acá hemos puesto los colores. No es que todos los amarillos son EPS, sino las EPS son triángulos, las unidades de gestión municipal o pequeñas unidades cuadrados, y las organizaciones comunales círculos, y el color está indicando la calidad de la prestación, ¿no? Un color verde significa que hay una calidad de prestación buena. Acá hay un servicio de saneamiento, una calidad de prestación mala, ¿no? En los rojos, y regulares en amarillo. Es lo que estamos tratando de ejemplificar con este esquema, porque lo que queremos hacer luego de caracterizar es poder tener esta información de cómo está en el mapa la calidad de la prestación en cada uno de los prestadores que tenemos, ¿cierto? Entonces, rápidamente en este territorio podemos ver dónde está el déficit o dónde están los principales problemas en la prestación, ¿no es cierto? Cómo está la empresa respecto a sus vecinos más cercanos, ¿no? Y cómo están los prestadores que están alrededor de un agujero. Luego de establecer la calidad, empezamos a hacer el trabajo de relacionamiento. Sí. Creo que varias regiones tenemos el tema de la prestación a través de las ATMs o el mismo municipio. Sería oportuno también que vaya como parte del análisis. No, pero en todo caso, ¿cómo es esa forma? Sí. Es lo formal. Claro. Acá lo que estamos poniendo, si se dan cuenta, son los prestadores como formales, ¿cierto? Entendemos, por eso en algún momento aclaré que o estos son municipios, son centros poblados abastecidos por municipio, ¿no? O abastecidos por ATM, pero el municipio y la ATM no son prestadores. Solo para tener claro, sabemos que hay ATMs que brindan servicios, ¿no? Alrededor viene un conjunto de CAS en la zona de expansión urbana, luego viene la zona rural. Es bueno tener en cuenta ese criterio en el momento que uno planifica para poder sacar por muestra allá de la zona periurbana cuántos, ¿no? Una muestra representativa de las zonas de expansión urbana, cuántos, y de la zona rural cuántos, y con eso poder tener una lectura integral de ese distrito. Sí, es un buen criterio. Luego vamos a ver los criterios que se están utilizando para poder priorizar esto. No quiero entrar en mucho detalle de eso, pero sí hay varios acercamientos que se han ido incorporando. Por ejemplo, el tema que tú dices lo está aplicando Saúl en algún momento, ¿cierto? Que ha ido haciendo círculos concéntricos para ver cómo empezaba a caracterizar de adentro hacia afuera, ¿no? Y una vez que hemos caracterizado, lo que empezamos a hacer es el análisis relacional de vínculos, para ver cómo están vinculados los prestadores, el prestador principal con los prestadores que están caracterizados alrededor, ¿no? Y empezamos a ver algunos procesos, ¿no es cierto? Empezamos a identificar a partir del análisis de relación de vínculos, empezamos a identificar algunos procesos. Acá lo que queremos mostrar es que esta es la cuenca de aporte para la EPS, y dentro de la cuenca de aporte tenemos prestadores, ¿no es cierto?
y seguramente acá hay un vínculo a través del mecanismo de retribución, ¿no? Que lo que podemos hacer, si estos prestadores están de color rojo, a través del mecanismo podemos encontrar una forma de mejorar eso, ¿no? Entonces vamos encontrando todo. O encontramos un proceso que, ¿no? Una hash dentro de una EPS, ¿no? Clásico, eso en Cusco hay como, ya llegó en Cusco hay cuántos, como 12, 13 hash dentro de la ciudad de Cusco, ¿no? En KN 18. Entonces, eso es un tema que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. Y sí, en todas las ciudades encontramos eso, ¿no? En la zona periurbana se han formado prestadores, ¿no? Y prácticamente ya son parte del casco urbano, pero siguen siendo funcionando como prestadores independientes. Entonces, un primer proceso es cómo empezamos a integrar a este conjunto de prestadores, ¿no? En un segundo proceso tendremos que ver cómo integramos al que tiene mayor potencial. Y así vamos marcando, a través de nuestro análisis, la idea es cómo vamos marcando un camino para llegar a definir nuestra área potencial, ¿no? Ya han definido, ya han visto el concepto, o la definición de área de prestación, que es el ámbito de responsabilidad más un área potencial. Entonces la idea es cómo determinamos, si este es el ámbito de responsabilidad, cómo determinamos este área potencial, ¿cierto? Entonces, habíamos visto que, por ejemplo, si este señor comparte infraestructura de saneamiento, a partir de ese vínculo de infraestructura de saneamiento, podemos recomendar, podemos sugerir, o TAS puede construir una estrategia de integración, ¿no es cierto? A partir de este proceso, de este vínculo que estamos identificando. Sí, Luis, yo estoy convencido que sí es una herramienta importante, porque a nosotros personalmente, bueno, en el equipo nos ha permitido conocer más la realidad de cada zona, y en las reuniones que tenemos nos permite hablar con argumentos sólidos cuál es la necesidad de integración. Pero ¿qué es lo que sucede actualmente? En la realidad, el ámbito de responsabilidad ya está dado por el contrato de concesión que tiene la empresa, y OTAS está trabajando, no sé exactamente cómo ha definido sus prioridades, pero está visitando a todos los alcaldes, y como es un tema voluntario, algunos se están integrando, otros no se están integrando, y lo están haciendo de una manera que a veces son diferentes cuencas. Entonces, ¿en qué momento se va a integrar todo esto? Porque nuestra competencia va a ser siempre la de ser regulador. Tal vez darles algunas luces a la empresa o TAS para que pueda priorizar la integración, o mejorar algunos sitios donde no está bien el servicio. Pero igual vamos a tener un límite en algún momento, como SUNAS, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vamos a ir? Porque como herramienta, muy interesante, como ejercicio, muy interesante, pero en la práctica, ¿hasta dónde va a ser nuestro límite? No somos los responsables de la integración. Estamos como en la cuota familiar. Estamos como en la cuota familiar, ¿no es cierto? Porque perdóname un ratito, las que están en el ámbito del contrato de concesión tienen que integrarse a la EPS. Solamente lo que vamos a poder, y eso ha quedado claro ahí, es que vamos a poder opinar sobre los que están fuera del ámbito de las EPS. Y ahí sí toda esa información nos va a ser totalmente útil. Pero las que están dentro del ámbito ya de la EPS, ¿qué más podemos opinar de esto? Sí, igual es información que va a servir. Igual es información que va a servir. ¿Cierto? Ahora, viendo un poco más como Estado, ¿no? Sin decir yo soy SUNAS, yo soy OTAS, ¿no es cierto? Como Estado nos interesa todo el proceso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo, pensando como Estado, lo que estoy haciendo le debe servir a OTAS?
Y ese es el pleito que nos tenemos que comprar, ¿no? Lo que pasa... Perdón, y no solo a OTAS, el técnico, el ATM va a funcionar todo lo que está disperso. Va a pedir a la asociación de acá, la última, Sí. concentrar. Sí, sí, va a ayudar mucho como definitivamente. Lo que estoy tratando, Luis, lo que estoy tratando de centrarme es un poquito a la pregunta que hiciste ayer. ¿Cómo desde nuestra función y competencia como SUNAS aportamos en ese espacio que hay diferentes actores, sin entrar de repente en la competencia o espacio de otros actores? Sí, gracias por pensar en la pregunta. Gustavo, primero Ronald y luego Gustavo. Sí, una pregunta creo, porque no sé cómo se está manejándose la definición del ámbito de responsabilidad, ¿no? Evidentemente Charlie nos dijo que es, digamos, donde está el contrato. Los contratos normalmente, al menos en los primas, son a nivel provincial. Y la EPS en realidad no brinda el servicio en toda la provincia, ¿no? Entonces, ya integrar a estos que están dentro de la provincia y que están dentro de su contrato, que son pequeñas ciudades, que son urbanas y periurbanas, ya es un poco complicado, ¿no? Entonces, quería saber exactamente si el ámbito de responsabilidad sigue manteniéndose como el ámbito donde está establecido su contrato o es, digamos, la definición de ámbito de responsabilidad no ha cambiado, sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, lo que necesitamos es encontrar, generar información tal que nos permita justamente eso que dices que es difícil, que es complicado, que se haga un poco más posible, ¿no es cierto? Y la idea es cómo estos procesos que está haciendo OTAS de integración, que es básicamente a partir de un análisis de voluntad política, ¿no es cierto? El alcalde quiere, la empresa quiere, entonces hagamos un acuerdo. ¿Cómo generamos información que pueda ayudar a construir estrategias de integración mucho más estables, mucho más sólidas y mucho más confiables? Eso es la idea. Cuando nosotros le digamos, mira, si tu EPS integras este prestador, desde el punto de vista económico vas a ser más eficiente, ¿no? Y este señor también va a ser más eficiente, que va a haber menos costos para posiblemente recibir mejor calidad, pero además vas a evitar que este señor contamine tu fuente, ¿no? Entonces estamos dando argumentos o estamos dando información económica, ambiental, social, que va a dar mayor solidez a un proceso de integración, ¿no? No va a ser que lo que tú digas ya es la fórmula de integración infalible, no, porque después hay que hacer todo un proceso, pero sí estamos generando información para dar más soporte a estos procesos, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Nos estamos centrando mucho en integración, pero gracias a alguien aclarado, Armando, que no solo es integración, hay más cosas que vamos a ver más adelante. Gustavo. En relación a lo que decía Javier, y yo tengo otra mirada, digamos, ¿no? Respetando lo que creo que es válido. Nosotros tenemos responsabilidad por los prestadores rurales del entorno, en el caso del ejemplo al centro, y vamos a tener que actuar. Y es más, porque está en el centro de la empresa, tenemos que estar ahí. Entonces, nuestra responsabilidad regulatoria es, si nosotros ayudamos a que esos prestadores se integren a la EPS, vamos a poder ser más eficientes en la regulación. Yo creo que podríamos tener también esa mirada, o sea, de por qué vamos a invertir esfuerzos, porque además vamos a ir y tenemos que caracterizarlos, o sea, tenemos que ser sistemáticos y monitorear. También, si tenemos la mirada de apoyar esa integración, luego nuestro trabajo va a ser un poco más suave también, ¿no? Sí, gracias por tu comentario, porque el presidente ha encargado a Max Carvajal
tarifas, tú tienes que ver la forma cómo, a partir de esta información, en tu estudio tarifario, da señales a la empresa para que vaya promoviendo un proceso de integración de los prestadores, ¿no? Y un funcionario de OTAS decía en una reunión, no sé si decía sin OTAS o sin norma de integración, no sé, me aclaras, Antonio. O sea, no se necesita una norma de integración para poder trabajar procesos de integración, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si desde el punto de vista económico el que se junten o que se trabaje con una sola empresa con dos prestadores es más eficiente, ¿no es cierto? Lo lógico es que ¿no? Entonces, pero además tenemos, por la situación que es el saneamiento, tenemos estas normas y estos procesos de integración y una institución que se va a encargar del proceso de integración. Entonces, sí tenemos que generar una herramienta que le sirva a esta institución, ¿no es cierto? Entonces, eso sería el área de prestación, ¿no? Y los mecanismos que se identifican, ¿no? Este mecanismo de compensación está en el reglamento y hay que encontrar la forma cómo lo vamos operativizando. Esto lo operativiza OTAS. Esto de compensación, vamos viendo cómo se va a operativizar. Si la empresa da asistencia técnica para que mejore este prestador, entonces puede recibir una compensación, ¿cierto? Vamos viendo cómo se operativiza eso. Bueno, y finalmente va a haber una evaluación de la viabilidad de este área de prestación que se ha determinado desde el punto de vista social, ambiental y económico. Y esto ya lo puede volver a dar. Porque en esto de compensación, la UAS antes fue estaba dentro del ámbito de luego hace años por cuestiones políticas, actualmente es una unidad de la municipalidad que se encarga, ¿no? Entonces, trabajando como este área de prestación priorizada, la tendencia de lo que se está haciendo está yendo a la compensación, o sea, en ese mecanismo, ¿no? De que la EPS, como ahorita hay rechazo a la empresa se tiene que acercar, darle la asistencia técnica para que mejore el servicio y se vayan convenciendo las actuales autoridades de que sí es importante que la población también pueda ver que cuando empezó la empresa a dar servicio ha ido mejorando gradualmente la calidad del servicio y eso a futuro podría ya darse nuevamente un proceso de integración. Pero ese acercamiento la empresa lo está haciendo ¿con quién? Coordinando con la municipalidad. Como retomando lo que comentaba ahora en la intervención, que era, bueno, uno de ellos es una herramienta de regulación, no es una herramienta de desarrollo, pero sí veo, por todo lo que hemos trabajado, tiene mucho que ver con el elemento de emprendimiento y desarrollo en el área ligado al sector sanitario, pero sí estamos bastante claros. Hasta ahora, por las últimas intervenciones, estamos aportando a poner la foto de cómo están los sistemas con esas oportunidades y vínculos. Estaba mirando ahora y pensando en el futuro. Ese aporto ahora, con esta metodología que estamos aportando y coincido, nuevamente reitero que estamos construyendo y aportando una metodología para analizar y caracterizar el área donde se hace la prestación. ¿Por qué? Porque esa metodología de aquí a 5 años va a cambiar. ¿Quién vuelve a hacer eso? ¿Quién vuelve a repetir todo esto que estamos haciendo ahora? Porque ahora nos estamos concentrando en los prestadores que están vigentes, por decirlo así. No nos olvidemos que finalmente en la zona rural hay una tremenda brecha por cubrir. Y eso se va a ir cubriendo y es política de Estado. Y en un momento van a aparecer nuevos prestadores. Y eso también es potencial. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a
centros poblados que mañana y pasado van a ser pequeñas ciudades. El proceso sigue creciendo. Ahí en una lamentablemente pues hace falta poner un enfoque de perspectiva a esto hacia adelante. Que nos permite ahora poner una foto y de aquí hacia adelante que hay vacío. Y para adelante, de aquí a 2 o 3 años tenemos que volver a repetir todo el rollo porque se tiene que actualizar toda la información y te va a permitir encontrando otras cuestiones de vínculo, otras cuestiones de oportunidades seguramente. Así como lo estamos enfocando ahora. Entonces, creo que hay un elemento que un poco ahora, que es ahora la biológica, es ahora, su proyecto después de 5 años va a ser igual. No, de hecho que no. Sí, definitivamente no va a ser igual y además esto es un proceso muy dinámico, ¿no es cierto? Mañana más tarde si integra esto ya la foto cambió, ¿no? Entonces se implementa este proceso y ya la foto cambió. Y además acá hemos caracterizado creo que el 5% de toda la población, de todos los prestadores que existen. Y entonces, bueno, alégrense porque tenemos mucho trabajo por mucho tiempo. Pero eso no es la idea. Eso, un poco la idea es que tenemos que dar los pasos en esa perspectiva. O sea, ahora estamos caracterizando prestador por prestador, ¿no es cierto? Para poder conocer y poder hacer este análisis de relaciones y encontrar mecanismos, ¿no es cierto? Pero también recuerden que cada uno de estos se va almacenando en una base de datos, ¿no es cierto? Y cada uno de estos luego nos va a permitir hacer un análisis para poder ver, ¿cómo decíamos ahí? Para poder encontrar patrones de cómo que relacionan, por ejemplo, la calidad de la prestación con alguna variable que recogemos. De todas las variables que hemos recogido, de repente encontramos algunos patrones que nos pueden determinar rápidamente la calidad de la prestación o nos pueden determinar rápidamente el relacionamiento. La idea es que con este conocimiento podamos luego saltar a hacer modelización, ¿cierto? Y claro, no va a ser sostenible que tengamos que caracterizar de la forma que estamos haciendo los 28.000 prestadores, ¿no? Sino tenemos que ver a partir de esto, hacer análisis y cómo empezamos a hacer modelos, ¿no? Y esos modelos efectivamente van cambiando a medida que van generando un proceso, ¿no? Y esto es una foto, y como dices, en este momento, y rápidamente puede ir cambiando. Mañana puede ser diferente, ¿no? Mañana han decidido integrar a este acá, ya cambió la, ¿no? Y a medida que vamos caracterizando más, también la foto va a ir cambiando y ampliando, ¿no? Pero de eso se trata. Sé que este gráfico es para conceptual, está muy claro. Quería plantear, porque después sí, más adelante se va a poder hacer, que en realidad, por ejemplo, en el Valle del Mantaro, nosotros tenemos 2 EPS que están ahí de vecinos. Entonces, todos estos elementos, todos los prestadores tienen una mala opinión independiente, por cada uno independientemente no quieren. Todos los lugares, nadie se puede integrar. Me parece que tendría que hacerse un análisis económico a partir de estos 12 EPS que están mal listas, de ver cómo se puede hacer una gran inversión y demostrarle al entorno de que uniéndose, no recuerdo exactamente el término de difusión, hay un término entre EPS cambia el escenario, o sea, cambiaría totalmente el escenario, porque siento que estamos apuntando a las integraciones menores y eso es como, por lo menos en el Valle del Mantaro es una cuestión que está así abordada, va a ser bien difícil por la opinión que tienen los trabajadores. Si hacemos un análisis económico para que estas instituciones integren, cambiaría totalmente el escenario porque la gente ahí podría entender que viene vivienda y va a meter 400 millones que va a hacer que la calidad del servicio aumente y tal vez
ya en términos económicos incluso las cuotas o el pago del servicio sea más bajo y reconfiguraría todo esto. Simplemente lo dejo como una inquietud, ¿no? La única ciudad que está, o un centro poblado que está a cargo de la especie, está que se quiere salir, ¿no? Y otra localidad que tiene un proyecto y que, bueno, dentro del contrato de explotación la consideraron, y viene de puesto como consideración de que quieren integrarse a la especie. Y ya se está gestando un conflicto social porque el alcalde ya está preparando marchas para poder saltarse ese requisito, ¿no? Y es una necesidad pública. Entonces, lamentablemente, la imagen de la especie está por los suelos. Y es más, los mismos directivos de la EPS han manifestado, ¿no? Esta localidad que tiene, dice, tenemos acá 300 usuarios, que cobran 3 soles. Su recaudación es 900 soles, ¿cierto? Y ellos tienen que poner una oficina ya, que significa pagarle más o menos alrededor de 1000 soles a esta persona que tiene que atender la oficina, eso que no pagan local, porque el local le da a la municipalidad, y tienen que poner un operador. Ella viene a hacer otros 1000 soles más. Entonces, mi recaudación en esta localidad es 900. Finalmente yo tengo que pagar la mía 1000 soles, para mí no es rentable. Manifiesta de que eso para él es una carga, que al final la ciudad es la que está subvencionando. No quieren recoger o hacerse cargo de otras localidades naturales, justamente por el tema de la carga que van a establecer. Justo de eso se trata este análisis. Luego ver cómo a partir de los costos que tiene la empresa y los costos que tiene el prestador se pueden generar procesos. Ese análisis económico nos tiene que ayudar a decir si más o menos podrían ser más eficientes juntos o no, ¿no? Y de eso se trata el análisis que se va a presentar más tarde en la parte económica, ¿no? Para poder discutir un poco más a detalle sobre eso. Bien. Yo creo que este proceso temático es el esquema que ha presentado y ya nos está introduciendo. Ahora, no soy periodista. Bueno, ahora sí, ya, el esquema presentado por dicho ya nos ubica, ya prácticamente nos ha dado como el camino, la ruta, ¿cierto? De saber hacia dónde estamos yendo y cómo lo vamos a ver en términos más operacional. Pero sí sería importante que podamos agotar estos minutos previo al corte de ese break, café, ¿cierto? Para poder intercambiar algunas opiniones, porque sí es importante que podamos socializar, que podamos recoger apreciaciones, aportes, sugerencias, dudas sobre lo que estamos haciendo, porque si no estamos convencidos del proceso temático, entonces nos vamos a encontrar con algunos bachecitos al momento de ver la parte más operacional, en términos generales. ¿Qué piensan? Supongo que la finalidad muy en adelante, a largo plazo, es que desaparezcan todos los colorcitos y todas las figuritas y quede solamente un prestador. ¿Cierto? Es decir, que esto todavía es mediano a medio camino de lo que debería ser muy a futuro.
situaciones muy particulares. Pongo el caso de Puno y Juliaca, que también están a 40 minutos. Dos empresas prestadoras mexicanas que entre Puno y Juliaca los dirigentes políticamente no se unen. Pero yo pienso que si hubiera un análisis donde se les dice, por ejemplo, el tema de seguros, si cada uno individualmente compra su seguro para todas sus instalaciones es carísimo, pero si lo compran los dos juntos es más barato. Y si lo compraba para las 5 empresas de Puno es más barato, y si se compraba para todas las del Perú sería mucho más barato. Entonces se podría también pensar en buscar esas, cómo operativamente se puede juntar y se puede encontrar la potencialidad para juntar las 50 empresas del Perú. También con los pequeños prestadores. El sistema comercial de las pequeñas ciudades no lo tienen. Nosotros le estamos dando un Excel. En el fondo es un sistema comercial. Pero si se los damos a todos y nosotros tuviéramos la plataforma acá, bien amarrada, entonces poco a poco ya lo tenemos a todos juntos. Es una potencialidad amarrarlos a todos en un solo sistema y ver cómo está caminando a todos. Entonces habría que buscar esas formas, o el sistema administrativo, si estuviera centralizado para todo el Perú, acá en Lima o en algún lugar del mundo, ya juntamos a todas las empresas sin cargarnos tantas cosas. Entonces habría que buscar operativamente esas potencialidades también para hacer unas propuestas pensando en el largo plazo, en el final de todo, que es que haya un solo globo ahí. Bueno, podría plantear que el temor que podemos sentir, por lo menos en la OS, es el número de caracterizaciones que vamos a hacer, porque el año pasado teníamos un número y este año tenemos otro número, y bajo la proyección el próximo año tendremos más, y ahora estamos viendo las más fáciles, entonces los próximos años van a ser las más difíciles, más complejas, ¿no? Lo digo porque nosotros en un departamento debemos definir el nivel de alcance en la caracterización del mapa, y por eso siempre tengo claro yo los niveles de aproximación, y lo he dicho, no sé si mucho lo habrás escuchado. En función de que queramos hacer un análisis de tipo exploratorio, de reconocimiento, semi-detallado o detallado, van a cambiar el número de elementos que tenemos que caracterizar, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el mapa de Capuz Sumero, creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? El mapa Perú. Cuando uno ve el mapa que tiene ese informe, el objetivo es ver las políticas agrarias, de dónde se hace la agricultura, así se han definido las zonas donde uno interviene. En un estudio semi-detallado o detallado, por ejemplo, a ese nivel se requiere un número de muestreo. Digamos que fueran 100, pero cuando uno está a un nivel detallado, ya ese muestreo tiene que incrementarse y la utilidad del producto es de otro tipo, porque en un mapa ya detallado, y estamos viendo un proyecto de producción de párrafos, qué sé yo, en Ica, y dice que la limitante es agua y tenemos que poner un sistema de riego, o de repente la limitante es el mismo suelo y hay que, digamos, instalarlo, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso que yo siento que deberíamos definir y tener bien claro el nivel de aproximación que tiene que ver con el uso que es la información. En el caso de los exploratorios, el uso era para una planificación país. Y en el caso de un detallado, el uso ya es para la producción, ¿no es cierto? Entonces yo estoy ya visualizando, porque lo escucho acá, de ciertos usos que le vamos a dar a este producto, que es donde siento que deberíamos concentrar. Y eso nos va a establecer cuántos poblados vamos a caracterizar. Eso tenemos que tener ese horizonte. Entonces, ¿cuántos van a ser los que realmente caracterizamos y cómo lo vamos a hacer? Y bueno, con lo que he dicho, quisiera dejar el mensaje de que tenemos que tener bien sólido el producto, el entregable, el alcance del entregable, porque luego retrocediendo vamos a determinar cuántos
centros poblados tenemos que realmente caracterizar y tenemos que llegar siendo lo más pronto, porque yo me aterra el próximo año que de repente nos digan que hagan 150, ¿no? Y como le digo, ya estamos haciendo las más fáciles, ¿no? No van a ser solamente el número, sino que van a ser las noticias. 200. Yo tengo que considerar algo uno donde todavía no está muy iniciado el proceso de operación y nosotros la oficina vamos a hacer la caracterización con esta metodología y entonces ese es un tema de oportunidad porque vamos a la mayoría de las regiones o países vamos a iniciar este tema de caracterización o vamos a trabajar sin la interferencia o sin la presencia de los OTAS. En las otras 8 regiones como ICA ya el OTAS ha decidido integrar algunas comunidades que están muy próximas a la EPS y otras también que potencialmente han visto la integración. Y ahí cabe una estrategia nuestra de cómo estos estudios en forma paralela que se van a dar y que van a servir para posterior en estas circunstancias actuales que nos están pidiendo información y a veces no coincide con las áreas de caracterización, cómo lograr una relación armónica de tal manera que la SUNAT también pueda aportar, contribuir rápidamente para que el OTAS tenga un hilo que permita avanzar en el tema de entonces, hay unas zonas donde no está la presencia de OTAS o no han priorizado, hay otras que ya están, en el caso de ICA, entonces habría que definir una relación mejor con el OTAS y precisar, y eso también podría ser un acuerdo de acá con el OTAS para poder afinar mejor. Se está trabajando en tratar de organizar unos pilotos con OTAS, con vivienda, con SUNAT para este proceso, ¿no? Sí necesitamos poder coordinar mucho para poder hacer determinada edificación y esto sirva para los procesos que planteé OTAS. Estamos conversando, ese es un camino. Y el otro camino, donde creo que hay bastante más efectivo hasta el momento, es como a nivel regional las SUNAT y los OTAS se sientan y planifican los procesos a nivel regional. Saúl ha estado trabajando de la mano con los representantes de OTAS de Arequipa y han estado caracterizando y priorizando los centros poblados que están dentro del plan de OTAS. Igual en La Libertad, en Piura, están habiendo este tipo de coordinaciones. Eso está muy bien, hay que seguir fortaleciendo. Claro, y eso nos va a ayudar también a articular acá a nivel sectorial. Solo un comentario con respecto al contrato de explotación. No recuerdo la norma exactamente, pero este año, no sé si es en el cambio de reglamento, es que sale que se van a redefinir los contratos de explotación, porque como decía el colega, generalmente los contratos de explotación se han dado a nivel de provincia, ¿no? Los más antiguos, y no se está prestando. Pero tengo entendido que en un plazo de 6 meses se iba a sacar un modelo de vivienda sobre el nuevo contrato de explotación sobre la base del área de protección, ¿no? Yo creo que eso es importante y para eso también se está trabajando justamente para definir el nuevo contrato de explotación, ¿no? Eso es uno. Y lo otro, con respecto a la compensación, yo decía, en los lugares donde todavía no llega OTAS para nada, no sé si se podría estar avanzando, articulando para implementar este tema del artículo 64 de inclusión social, donde dice que las empresas prestadoras están facultadas a ejecutar programas de asistencia técnica a las organizaciones comunales, principalmente en materia de gestión técnica y financiera de los servicios de acuerdo a las condiciones y mecanismos de compensación que establezca el reglamento, ¿no? Y aquí aportan gobierno local, gobierno regional, en tanto OTAS todavía no llega a una región. Bueno, sobre el tema del contrato de explotación, hasta donde yo sé, no sé en el ministerio, pero sí que participan las conversaciones sobre el particular. Hay una RM que aprobó mi contrato de explotación, junto con el
antiguo modelo de código de gobierno y todo lo demás. El código de gobierno ha cambiado, el contrato de explotación hay que cambiarlo, sé que lo están trabajando. Sin embargo, los contratos de explotación, por ejemplo, que se han ido modificando, que se han ido creando como consecuencia de las integraciones que ya se han realizado, se han materializado, se han hecho sobre la base de unos documentos que ya el Ministerio de Vivienda ha aprobado. Entonces, lo que existe ahora, me imagino, va a ser el modelo de lo que se va a aprobar más adelante. Los cambios no son muy sustanciales, pero en cuanto al ámbito de explotación, en realidad, hasta donde yo conozco la mirada que tiene el Ministerio es que sea provincial, ¿cierto? O sea, tengo provincia, tengo distrito, ya no bajar a localidades, localidad A, B, C, D, de manera tal que la empresa pueda tener todo el radio y cuando se trate de la integración, ya no pases por el, digamos, el camino difícil de ir al alcalde, pedir sesión de consejo, etcétera, etcétera, porque ahí la operatividad es diferente, solamente la tomas, te pones de acuerdo con ella, es un tema de incentivos que corresponde y es más sencillo. Cuando no es así hay que visitar políticamente el tema, ¿no? Alcalde, consejeros, hay que hacer todo un tema ahí. Entonces están tratando de facilitar las cosas para el tema de integración. Y la segunda pregunta, honestamente no la entendí mucho, ¿cuál es el papel de BOTAS ahí? No, yo decía, en tanto no llega a algunas regiones, podemos trabajar como endo regional y local para implementar estos programas de asistencia que Ya, bueno, ese es un tema de política ya institucional, no habrá que definir. Pero, Antonio, disculpa, ahí en el tema que plantea José Luis, los contratos de explotación, el concepto decía es el ámbito de responsabilidad de los prestadores. El único prestador que tiene ámbito de responsabilidad definido es la EPS, que tiene el contrato de explotación. En algunos casos, como el nuestro, por ejemplo, el contrato de explotación está de la provincia y de algunos distritos, no de todos los distritos. Entonces, donde no existe, están las organizaciones comunales o municipalidades de servicios, ¿cómo definimos ese ámbito de responsabilidad? Porque solamente cuando tú vas acá me dicen, cuando yo llego hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. O sea, no tiene un documento legal que ¿Quieres el ámbito de responsabilidad de un prestador? De un prestador, claro, porque nuestro concepto es los prestadores. Claro, o sea, ahí vamos a la consulta que había hecho la conductora en el sentido de que, ¿cuántos prestadores tienes? Tienes contaditos, EPS, UGM, operadores especializados, ¿no? Y cada uno, la norma te dice, claro, y la norma te dice cómo es que se otorga el derecho de explotación. A la EPS a través del contrato de explotación, tú defines con tu responsabilidad. La OGM es la propia municipalidad quien presta su servicio, por tanto, quien conoce a dónde presta el servicio. Y las otras, tipo operador especializado, también existiría un contrato, no conozco un contrato, pero existiría un contrato en donde también el ámbito debiera estar. Y en la JAS, o organizaciones comunales, es la municipalidad quien da la autorización. En consecuencia, yo entiendo que la resolución municipal o el acuerdo de consejo determinará cuáles son, ¿cierto?, las zonas que deberían estar. Deberían, eso es lo que debería estar. Si no es así, yo entiendo que hay que ir formalizando el asunto. ¿Cierto? Buenos días. Bueno, yo llevo hace unos minutos, he tenido la oportunidad de escuchar algunos comentarios muy interesantes. Tengo dos temitas, algunos comentarios del café, si me permiten. Quiero ser bastante puntual, ¿no? Porque ya el tema conceptual, de hecho, que lo venimos trabajando, se viene construyendo, y lo más importante, que este instrumento tiene que determinar el área de la prestación, que hoy es una función de la SUNAT y que tiene que ver con la configuración de los mercados de saneamiento, y que estos son dinámicos, ¿no? Lo estamos construyendo. Y lo estamos construyendo, además, viendo ya los trabajos que cada uno de ustedes, ¿no?, en sus regiones ya han desarrollado. De hecho, que esto es una retroalimentación. Es difícil tener como punto de partida un producto que más bien para su construcción requiere todo un análisis, todo un trabajo de experimentación científica. O sea, esto es este trabajo de ir experimentando cómo nos vamos acercando al objetivo que es determinar el área. En ese sentido, tengo dos temas. El primero es que el área de la prestación va más allá de la integración. Eso es muy importante, ¿no? O sea, no es que todo este trabajo tiene un objetivo
contigo definir un prestador o dos prestadores y allá con el trabajo. No. Como hemos venido trabajando ya desde hace un año, acuérdense ustedes que el propósito de este trabajo es que podamos identificar con un enfoque de territorio oportunidades para que los servicios sean más eficientes al menor costo, ¿no? Desde la perspectiva del prestador mayor, que es la EPS, ¿no? Y además de manera sostenible, porque lo que hemos estado mirando en los últimos años es una atomización de los prestadores y un deterioro de la calidad del servicio y un mayor costo para brindar el servicio. Entonces tenemos que identificar las oportunidades para ir haciendo la reversión de esa situación, ¿no? O sea, porque somos uno de los países quizás más atomizados del mundo. En América Latina estamos en primer lugar, América Latina y el Caribe, nos sigue Bolivia, en términos de atomización. En ese sentido es que hay que ir revirtiendo esa situación con un conjunto de estrategias. Quien define el plan de integración es la OTAS, ¿cierto? Entonces este es un producto que le va a servir a OTAS, pero nuestro objetivo es identificar estas oportunidades, nuevamente, de buscar a partir del tema de los vínculos, considerando que hay una dinámica de fuentes y sumideros, considerando que hay una dinámica de población, considerando que hay una dinámica que tienen los propios prestadores, ¿no? Para separarse o no separarse por los incentivos, y también considerando la política de integración del rector y que OTAS la implementa, ¿no? Porque decíamos, nosotros estamos haciendo un análisis y de pronto se decide fusionar a una EPS con otra EPS, supongamos. Entonces, esa decisión política se incorpora en el análisis y se hace nuevamente la corrida del modelo que está buscando a partir de minimizar los costos de la prestación y reducir los costos de transacción, que es algo que viene después, buscamos nuevamente la optimalidad, pero esa optimalidad sujeta a un conjunto de restricciones, de hecho, y también a escenarios que puedan ir mostrándose respecto a lo que, digamos, prospectivamente se pueda considerar, ¿no? Porque hay mucha variabilidad. Pero dadas las condiciones actuales, dadas las decisiones de política, ¿cómo es que se configuraría esta? Tomar las condiciones previas es importante, ¿no? Y también la realidad de cada región. Por ejemplo, Puno y Junín tienen varias EPS. Entonces, ¿qué sería lo más óptimo? O sea, a partir del análisis, considerando las relaciones entre 2 EPS, 3 EPS, 4 EPS, 5 EPS a nivel de escala, o sea, utilizando los instrumentos que se han utilizado para determinar la escala eficiente. Igual el tema del 1, y acá el 1, ¿no? Desde la perspectiva económica, si es eficiente o no es eficiente que estas dos EPS se fusionen, ¿no? Y esa información incluirla dentro del modelo justamente para evitar, digamos, tener que hacer un conjunto de interacciones alrededor de una EPS, porque este es un ejemplo, entiendo, de una EPS, pero podría haber 2 EPS, entonces hay una relación de este triángulo con otro triángulo y vamos acotando el análisis. Ese es un tema metodológico que Arturo lo va a explicar más adelante, justamente en referencia a
cuántas caracterizaciones tenemos que hacer para generar información, para hacer un análisis que nos dé un resultado, ¿no? Si nosotros vamos de lo general, ¿no?, a lo particular, entonces vamos a ser mucho más eficientes en el análisis, pero eso depende de las condiciones de la región en particular. Hay otras regiones que tienen una EPS, por ejemplo, el caso de Arequipa, entonces es como si fuese se adapta a Arequipa, ¿no?, y se va trabajando con las pequeñas ciudades. Pues es un tema ya bueno, ese era digamos el segundo aspecto, que va a ser la realidad la que va a mandar cómo se va a configurar el bosquejo previo para hacer el análisis con las variables que ya ustedes saben y se les va a mostrar aquí en detalle. Hay un set de variables que van a servir para correr este modelo y simular un escenario de prestación, ¿no? Previamente hay que hacer el bosquejo, o sea, el dibujo, el mapa. Este es un mapa de una región, digamos, pero cada uno tiene su mapa. Hay una EPS, hay dos EPS, hay tres EPS, ¿no? Eso es importante. Finalmente hoy día en la tarde creo que hay un ejercicio, ¿no? O sea, el objetivo es ir avanzando lo más que se pueda y, como lo mencioné el miércoles, es ir cerrando preguntas. Si hay dudas, trabajemos sobre las dudas a un nivel primero sobre lo general. Lo complejo va a poder resolverse en la medida que los conceptos básicos los tengamos claros, ¿no? Si estamos haciendo esto para integrar, no necesariamente, o sea, esto va más allá de la integración, porque si tenemos que ver el tema de fuentes de agua, en este análisis decimos es más eficiente que sea unos prestadores los que utilicen determinada fuente y los otros otras fuentes, entonces el análisis no necesariamente va a ser utilizado por una empresa para integrarse. También con respecto a la gestión de riesgos de desastre, con respecto a la utilización de las fuentes de agua, que a su vez sirven de sumideros para de las poblaciones aguas arriba, ¿no? También ese es un análisis que va a permitir realizarse a partir de área de la prestación. O sea, va a haber mucho. Lo que pasa es que el tema de la integración es un tema que se está focalizando mucho a partir de pequeñas ciudades, ¿no? Entonces hay un plan de integración por región que tiene la OTAS. Entonces esa información, de acuerdo a las características de cada región, hay que trabajarla con esto. Y esto finalmente va a ser un producto para la OTAS, para que la OTAS considere que es más eficiente tener un primer trabajo de integración de acuerdo al mapa, de acuerdo al análisis. Que lo puedan tomar o no lo puedan tomar ya es decisión de la OTAN, porque es una decisión política que cambie todo este panorama. Está bien, o sea, es válido también, pero el trabajo del regulador es ir marcando eficiencias en la configuración de los mercados. O sea, nosotros estamos en lo que se dice regulación de la estructura del mercado, cómo los mercados deben configurarse eficientemente. Al final del día va a ser una decisión política que determine quién se integra a quién, pero en ese nivel todavía nosotros no estamos. Y es mejor que no estemos. Es mucho mejor dar la señal de qué es más eficiente en términos de costos y qué es lo más sostenible en términos de prestación a partir de su instrumento, como una primera capa para los que toman decisiones políticas y lo consideren a la hora de tomar una decisión. Porque si toman la decisión mal, entonces van a poder mirar el mapa, ¿ok? Como un cable a tierra, ¿no es cierto? Ok, este es el cable a tierra.
sea, si en la política me desvío o si en la política genero conflictos, este es mi cable a tierra. Si en el límite hay que negociar con las poblaciones respecto a determinadas cosas, siendo cable a tierra, este es un elemento para llevar la discusión de la negociación a buen término. Porque finalmente en una negociación todos van a tener que tener un cable a tierra y sobre de costos y de beneficios, ¿no es cierto? Saber para dónde van, considerando que los derechos de propiedad están bien asignados, y eso va a depender también de cada red.